Buenos días, hermanas y hermanos, el Señor les bendiga. Les saluda hermano Javier Aguiño de Guayaquil, Ecuador, una vez más, estando con ustedes para compartir la palabra de Dios. Ahora tenemos este tema, se lo estoy poniendo en pantalla, es la defensa apostólica frente a diferentes formas que tenían algunos creyentes en ese tiempo para interpretar la Biblia. Quiero darle una introducción en este momento. ¿Se ha topado usted alguna vez con algún hermano o hermana que le ha dicho, disculpe hermano, pero cada congregación tiene diferentes formas de interpretar la Biblia y hay que aceptar el criterio y la forma que ellos interpretan, sea bautista, metodista, pentecostal, Asamblea de Dios, Unión Misionera, cuadrangulares, etc.? Ahora, pero a través de este estudio vamos a ver qué es lo que dice y cuál es el concepto que tenía el apóstol Pablo, y en la actualidad la Biblia lo tiene con respecto a esa forma de creencia. Y vamos a ver asimismo también si es que el mismo concepto que hay en la actualidad había en el tiempo del apóstol Pablo, y si lo había, cuál era la forma de reaccionar de los apóstoles, en especial del apóstol Pablo. Bien, empezamos ahora con el estudio bíblico. Entonces tenemos la defensa apostólica. En primer lugar, el apóstol Pablo dijo, hablen todos una misma cosa. Esa era la forma, la visión espiritual que Pablo tenía al transmitir a las congregaciones, físicamente hablando, que todas las iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, los de Galacia, los de Tesalónica, los de Éfeso, todos hablen y enseñen una misma forma la palabra de Dios. No dos formas, no tres formas. Para esto necesitamos un sustento bíblico, ¿verdad? Y según la ley de la hermenéutica, principios de interpretación bíblica, nos enseña a usted y a mí que todo concepto o base fundamental que creemos nosotros poner, sí, de cualquier parte o cualquier criterio cristiano o cualquier enseñanza, cualquier predicación, debe estar fundamentada en máximo 2, 3, hasta 4 textos bíblicos. En este momento voy a empezar a poner los puntos o los textos bíblicos que fundamentan la enseñanza de esta tarde, que es que Pablo enfatizaba y decía que no tenían que interpretar la Biblia de diferentes formas, sino que había una sola forma, y es la que estaba expuesta y predicada por los mismos apóstoles, profetas, incluyendo también la Torá, la ley de Moisés. Vamos a ver el primer texto bíblico, 1 Corintios 1:10. Voy a ponerlo en la pantalla en este momento. 1 Corintios 1:10. Aquí está el texto. Vamos a ver el primer punto aquí, la primera base doctrinal de que Pablo, el apóstol Pablo, no aceptaba para nada el término de decir es que todos tenemos que interpretar la Biblia de diferentes formas. Veamos, 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Ejemplo, en la iglesia de Corinto, si habían personas que enseñaban la Biblia de diferentes formas o interpretaban, las escrituras, digámoslo así, las escrituras, porque en el tiempo de Corinto, como Éfeso, Esmirna, sí, todavía no tenían la gama completa de las escrituras del Nuevo Testamento, a eso me refiero. Tenían cartas, pero no con una complejidad como actualmente tenemos los 66 libros en una sola edición, ¿verdad? No lo tenían así. Entonces, y aún en ese tiempo, veamos lo que Pablo decía a las congregaciones. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Veamos lo que dice en rojo. Y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Sí ve?
no, es que ellos creen una cosa, no, nosotros interpretamos de esta manera. En el tiempo de Jesucristo, como en el tiempo del apóstol Pablo, había algunas escuelas teológicas, y estas escuelas teológicas tenían maestros, y estas personas interpretaban la ley de Moisés. Los profetas la interpretaban de diferentes formas, pero estas personas no eran cristianas. Estas personas querían interpretar la ley de Moisés y los profetas, tanto mayores como menores, a la forma sapiencial humana. Entonces llevaban otra forma de interpretar. En cambio, Pablo, Pedro, Jacobo, Juan, ellos estaban llenos del Espíritu Santo, y a lo que ellos leían la ley de Moisés, los profetas, y aparte la revelación que venía en ese momento para completar el canon nuevo testamentario, ellos no tenían una contradicción, al contrario. Cuando explicaban algo era inspirado por el Espíritu Santo basándose a esas profecías. En cambio, estas otras personas no. Y cuando subían a los estrados, tanto en Corintios como en otros lugares, estas personas comenzaban a hablar, ¿sí?, los escritos, las profecías o la ley mosaica de una manera tergiversada. Entonces, ahí había la confusión, como el caso en la actualidad. Ya, ahora sigamos leyendo el texto que dice, en rojo dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo sentir. Aquí tenemos el primer texto bíblico donde el apóstol Pablo dice, no quiero que haya divisiones en el sentido, ¿sí?, en el sentido de doctrina, sino todos, si van a hablar la palabra de Dios, ¿sí?, o las escrituras, hablen, pero explíquenla de una sola forma, no de diferentes formas, porque ahí se confunde al pueblo de Dios. Vamos a volver otra vez a la pantalla principal. Aquí la tenemos. Ya, entonces la defensa apostólica era que todos, si van a predicar, a enseñar, ¿sí?, a evangelizar o a interpretar la Biblia, es de una sola forma. No la lleven de diferentes formas, no, porque iban a causar divisiones eclesiásticas. Ahora vamos a ver otra cita bíblica. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Voy a poner el texto en pantalla. Aquí lo tenemos a Timoteo. Vamos a ver ahora lo que dice Pablo. Si siguen manteniendo esa postura o cambia de parecer. 1 Timoteo 1:3 dice así: ¿Cómo te rogué que te quedases, hablando Pablo a Timoteo, cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Hasta aquí nos damos cuenta. Si en la actualidad uno dice, usted se topa con un hermano evangélico y dice, hermano, en tal iglesia de allá enseñan esto de aquí, en esta iglesia de acá enseñan ahora esto de acá. Hermano Javier, a mí me han dicho, tal persona enseña de esta manera y creo que también está bien, pero algo está mal. Entonces le digo, hermano, mire, sentémonos a leer la Biblia. Cuando nos sentamos a leer, vemos que no está bien. Pero surge siempre alguien que dice, hermano, pero hay que respetar su criterio bíblico, su forma de interpretar la Biblia. Pero aquí Pablo no está diciendo eso. Mire otra vez el texto conmigo, léalo. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases, o sea, ordenes a algunas personas que subían al estrado a enseñar la Biblia, a predicar la palabra, las escrituras, que no enseñen diferente doctrina, que no enseñen? Entonces, cuando usted ve a un cristiano o un hermano o una hermana que dice, hermano, hay que respetar la creencia de esa iglesia, no, aquí Pablo dice que no. Pablo, el apóstol Pablo, no es otra Biblia, es la misma. ¿Sí? Que no enseñen diferente. Si van a enseñar, céntrense bien a la palabra y no enseñen algo contrario a lo que nosotros los apóstoles hemos enseñado. Ahora, vamos a ver otro texto, vamos a volver para ver otro texto bíblico más. Y ahorita vamos viendo dos. Y Gálatas capítulo 1, versículo 6. Vamos a ver, voy a poner el texto en pantalla. Sí, a ver qué es lo que dice Pablo ahora. Gálatas capítulo 1, versículo 6.
Veamos ahora si que Pablo sigue manteniendo su postura de que no hay que permitir otra forma de interpretar la Biblia. Estoy tan maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Mire, para seguir un evangelio diferente. No está diciendo una falsa doctrina diferente. No. Ejemplo, algunos han dicho, hermano Javier, pero es que aquí está hablando de los testigos de Jehová, de los mormones. Escúcheme, amada hermana y hermano. El texto con el contexto están siendo bien claros aquí. Para seguir un evangelio diferente. Porque hay personas, una vez me topé con alguien que me dijo, hermano Javier, si usted no habla en lengua, no se va en el arrebatamiento de la iglesia. Yo me quedé así. ¿Y dónde dice que por hablar en lengua yo me voy en el arrebatamiento? ¿Dónde dice? No es que, hermano, si no, usted no está lleno del Espíritu Santo. Hermano, no confunda la interpretación de la Biblia, es lo que yo le decía. Entonces, cuando hay personas que tratan de interpretar la Biblia a la forma que ha aprendido de su denominación, de su concilio, de su pastor, de su apóstol, de quien sea, y no se centra en lo que en verdad dice Pablo, es ahí donde Pablo dice, no acepto esta otra forma de interpretar. Ahora, veamos otra vez el texto, dice así, para seguir un evangelio diferente. Ahora, mire lo que dice Pablo en azul. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No que haya otro, sino que hay algunos. ¿Y qué es perturbar? Perturbar es el ejemplo que le puse ahorita. En una ocasión estaba de paso a un evangelismo y una persona me dijo, ¿usted danza? Le digo, no. Entonces usted no se va al cielo. Le digo, ¿y quién te ha dicho que por danzar te vas al cielo? ¿Quién te ha dicho eso? Yo me voy al cielo primeramente porque he recibido a Cristo en mi corazón, el Señor entró en mi vida, me ha perdonado mis pecados. Está el Espíritu Santo. Ahora soy una persona regenerada en Cristo, perdonado sus pecados, escrito su nombre en el libro de la vida, y ahora viene el segundo paso, la restitución, hacer buenas obras que acreditan que yo he cambiado. Leo la palabra, oro diariamente y tengo comunión cristiana, haciendo obras dignas de un verdadero arrepentimiento. Entonces, esa persona que sigue el protocolo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Esa persona un día se va al cielo, mas no por liturgias o por creencias tradicionales o filosóficas, no. La persona que danza o el que no danza, hermano amado, la danza o no danza, o hacer otras clases de prácticas, no te lleva al cielo. No. Entonces, cuando dice el texto, ahorita solamente estoy poniendo unos ejemplos. Sí, usted de pronto tendrá otros ejemplos más. Pero veamos en azul lo que dice. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Cómo lo pervierten? Tratando de interpretar la Escritura de otras formas, mientras que la forma que dejó el apóstol Pablo establecida como pilar y fundamento bíblico lo dejan a un lado. Ahora veamos en rojo que dice. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mire, entonces Pablo es el tercer texto bíblico donde Pablo afirma y combate cualquier otra forma de interpretar la Biblia. Entonces hasta aquí tenemos claro que el apóstol Pablo, como lo vemos aquí en el gráfico, Pablo no aceptaba, ¿sí?, que nadie interprete la Biblia o las Escrituras de otra manera. Él no lo permitía. Y si alguien comenzaba a interpretar las Escrituras de otra manera, él le ponía un alto. Así no es. ¿Sí ve? Ahora, vamos a otro texto bíblico que tenemos aquí como fundamento de que los apóstoles defendían a capa y espada la verdadera doctrina y la verdadera forma de interpretar la Biblia. Aquí no es que Pedro lo decía de una manera, o Jacobo de otra manera, o Juan de otra manera, y Pablo de otra manera, no. Había una unidad, una forma, ¿sí?, organizada
y directamente, si él hablaba una cosa, ellos tenían que hablar lo mismo. Y no porque era un orden clérigo, simplemente Pablo tenía el Espíritu Santo, pero tenía el mismo Espíritu Santo, sí, y Jacobo el mismo Espíritu Santo. Vamos ahora a 2 Corintios 11:4, voy a poner el texto en pantalla. Dice así: porque si viene alguno, mire, escuche lo que dice el texto y lea, porque si viene alguno predicando, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, mi pregunta es, estimado hermano y hermana, sí, pastor, teólogo, quien sea, ¿cuántos Jesús hay? Uno solo. ¿Cuántos Cristos murieron en la cruz? Uno solo. ¿Cuántos Cristos le perdonan el pecado? Uno solo. Entonces, el Jesucristo de los bautistas es el mismo Jesucristo de los testigos de Jehová, es el mismo Cristo de salvación. Si ellos no lo quieren aceptar es otra cosa, pero es el mismo Cristo que está llamando a que se arrepientan. El mismo Cristo que es de los pentecostales es el mismo Cristo de las asambleas de Dios, es el mismo Cristo de la unión misionera, es el mismo Cristo de la alianza, es el mismo Cristo de los cuadrangulares, es el mismo. Pero ¿qué es lo que cambia? No es que cambia. Las personas cuando quieren interpretar la Biblia de diferentes formas y dicen, hermano Javier, el que usted sea de esta congregación y yo sea de otra, nosotros creemos esto y ustedes creen otra cosa. No, así no es, dice Pablo. No, no, así no, decía Pablo. Y cuando Pablo iba a una congregación de ese tiempo y se topaba con unos que creían eso y el otro de acá, Pablo decía, no. No, hablen una misma cosa. No que porque somos de acá. No, decía Pablo, no. Volvamos a leer el texto en negro que dice, vamos a ver. Dice así, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, hermana y hermano, ¿cuántos Espíritus Santos hay? Uno. El mismo Espíritu Santo que está en los hermanos de Puerto Rico es el mismo Espíritu Santo que está aquí en Ecuador. Dios no da el Espíritu por medida. Aquí no es que usted va a decir, tenemos diferentes niveles de Espíritu Santo, de espiritualidad. No, no es así, no. El Espíritu Santo es el mismo, Jesucristo es el mismo. La palabra de Dios es la misma. Es la misma, no hay diferencia. Diferencia la hace usted o lo hago yo si comienzo a interpretar, tratar de interpretar la Biblia de otra manera o a mi conveniencia. Ahí donde Pablo dice, no es así. Ya vamos a llegar porque es que hay tantas divisiones cristianas. Ahora, en anaranjado dice, otra vez desde el rojo, a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿sí ve? Pablo dice, no hay otro, bien lo toleráis. Es que hay congregaciones, hay hermanos, que dice, viene tal persona, y esa persona predica o enseña de tal manera. ¿Por qué? Porque su tradición denominacional o congregacional así le habían dicho. Y si ellos estaban mal, pues ellos seguirán estando mal. Yo me acuerdo que años atrás habían hermanos que lo que escuchaban, repetían. Lo que escuchaban, repetían. Lo que escuchaban, repetían. Hasta que en una ocasión ya no aguanté más de parte de Dios. Y un hermano predicó a las 10 vírgenes. Y ese hermano comenzó a decir, y las 10 y las 5 vírgenes imprudentes se durmieron, mientras que las sensatas estuvieron despiertas toda la noche. No aguanté, le alcé la mano, y ahí a lo que le alcé la mano, perdón, a lo que le alcé la mano, le dije, hermano, ¿dónde dice que solo se durmieron 5 vírgenes? ¿Dónde dice? Y él me dice que usted no ha leído la Biblia. ¿Por qué he leído? Le hago la pregunta. ¿Dónde dice que 5 vírgenes, por ser insensatas, pecadoras, perversas, carnales, se durmieron? En mi Biblia, que tengo yo, mi Biblia dice que se durmieron las 10.
el hermano abrió la Biblia y ahí dice, 10 vírgenes se durmieron, las prudentes y las insensatas se durmieron todas, todas. Entonces, hermano, cuando dice Pablo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, o si recibís otro espíritu, o otro evangelio, entonces cuando la persona solamente repite y habla lo que repite y no lee, no escudriña, es ahí donde viene otra clase de interpretación de la Biblia. Cuando esto sucedía, que querían interpretar o malinterpretaban, ¿sí?, las profecías de ese tiempo, Pablo defendía la sana doctrina diciendo eso está mal y no lo aceptaba Pablo. Es por ese motivo que el problema que tenemos hoy en día, ese mismo problema había en el pasado. Y siempre el apóstol Pablo y los apóstoles rebatían mucho a estas personas que traían otro criterio bíblico. Ahora volvemos al punto. Aquí tenemos la pantalla principal. La defensa apostólica. Ellos nunca aceptaron lo que hoy en día muchos cristianos aceptan y dicen, hermano, no hay problema que ellos enseñen otra cosa. Lo importante es que somos uno en Cristo. Así no es. No, hermano, bueno, ellos son pentecostales, ellos no importa que enseñen eso. Lo importante es que somos uno en Cristo. Así no es. No, bueno, ellos son Asambleas de Dios, ellos son metodistas, ellos son cuadrangulares. No importa, hermano, que tengan otro criterio. Lo importante es que somos uno en Cristo. No, Pablo nunca dijo lo importante que somos uno en Cristo. Pablo decía, no, 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 no. No hay diferentes interpretaciones. No hay diferentes formas de creer porque perteneces a un grupo. No, dijo Pablo. Es una sola forma. Ahora, en el gráfico que tenemos aquí, tenemos al ladito diferentes congregaciones, ¿verdad? Dice diferentes creencias cristianas, eso es falso. Y los hermanos que sigan creyendo eso, pues están en una manera errada, siguiendo una forma errada del pasado. Y siempre habrá un Pablo, un Pedro, porque el mismo Espíritu Santo que estuvo en ellos está en nosotros, diciendo hasta la época actual, una sola forma de interpretar la Biblia tiene que haber. Ahora, abajito tenemos lo siguiente. Los profetas jamás estuvieron en desacuerdo en sus profecías. Ahora, ¿de dónde nace? ¿De dónde surge la idea o el concepto de decir, hermano Javier, todos tenemos que respetar la forma de interpretación de otros hermanos? ¿De dónde nace eso? Muchos se han cogido de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, donde dice, la profecía no es interpretación privada. De ahí se toman. Pero vamos a ir a ese versículo ahorita y vamos a rebuscar bien el fundamento o qué es lo que en verdad ese texto quiere decir. Porque hubo alguien que dijo, la Biblia dice que no es interpretación privada, así que por eso tenemos que interpretarla de diferentes maneras. Alguien dijo eso, alguien lo escuchó y alguien lo habló de esa manera. Pero no es así. Vamos a ir a ese texto ahorita. ¿Qué les parece? Voy a ponerlo ahorita en pantalla para verlo. 2 de Pedro, aquí lo tengo. Aquí está, ¿no? 1 del 19 al 21. Vamos a leer ahorita en rojo, como usted ve en la pantalla en rojo, está el texto que ellos se basan para decir que hay diferentes formas de interpretar la Biblia. Recordemos una cosa, la ley de la interpretación bíblica o de la hermenéutica, como usted le llama, o el exégesis, es que el texto tiene que ser el texto que usted está ahí leyendo y lo está haciendo base, tiene que ser comprendido por el contexto. Y ahorita vamos a ver el contexto y el texto que sigue para ver si efectivamente ese texto dice lo que ellos están afirmando. Ahorita ya vimos 4 textos bíblicos donde Pablo, el apóstol Pablo, sí, rechazaba profundamente que las personas interpreten la Biblia de diferentes maneras. Ahorita vamos a ver lo que dice Pedro. A ver, en rojo dice así, siga conmigo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Este texto que está aquí, que lo leí ahorita,
estos predicadores, pastores, teólogos, etcétera, dicen, basándose en este texto, que las iglesias tienen todo el derecho de interpretar de diferentes formas la Biblia. Pero eso no dice el texto, eso no está refiriéndose al texto. Vamos a ver ahorita el contexto y seguiremos con el texto. Arribita, 2 de Pedro, versículo 19, dice así en negro. Mire, presta atención. Tenemos también la palabra profética más segura. Yo le pregunto a usted, amada hermana y hermano que me está viendo aquí en este video, en el momento que Pedro está aquí predicando a esa congregación, hermano y hermano, ¿ya estaba el Apocalipsis? No estaba el Apocalipsis, porque Juan lo escribió tiempo más adelante. Ya era el final de la era apostólica, se acercaba el año 70, ya pronto Pedro iba a morir, Pablo también, y había una gran persecución de cristianos por causa de Nerón. Entonces, la mayoría de iglesias que estaban siendo perseguidas, se levantaron algunos personajes diciendo que ya la tribulación había llegado por causa de las persecuciones. Entonces estaban malinterpretando las escrituras. Ahora, Pedro comienza diciendo así, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Eso. Entonces, Pedro lo que está diciendo es que esa congregación, como varias congregaciones de ese tiempo, lo único que ellos tenían hasta ese momento era la Torá, que son los 5 libros de la Biblia, los libros históricos, y tenían los profetas, tanto mayores como menores. En ese momento no tenían el canon nuevo testamentario. Entonces cuando Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, entonces Pedro estaba enfatizándole a esa congregación que tengan fe de que sí va a llegar un momento donde la nación de Israel, el pueblo judío, iba a volver a ser liberado. Ese Mesías, el cual se predicó en el Antiguo Testamento, el cual vino, le mataron en una cruz y resucitó, sí va a venir. Tenemos una palabra profética segura de que el pueblo gentil un día van a ser subyugados y el pueblo judío, según la profecía y la promesa de Abraham, iba otra vez a surgir. Eso es lo que está explicando aquí Pedro. Que tengan fe, tengan paciencia. Vuelvo a leer en negro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. De ahí sí viene el rojo, que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir con esto? Dice que todas las profecías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, o sea, todos ellos, no era algo oculto. ¿Quién no conocía esas profecías? Y voy a poner un ejemplo. El rey Herodes, cuando supo de la estrella, ¿qué dijo? No compartiré mi reino con otro rey. Como un escorpión lo aplastaré. Matad a los niños recién nacidos de 1 a 3 años. La interpretación de la profecía de un Mesías y de este pueblo que iba a ser liberado, ¿quién no la conocía? Eso no era privado, el mundo entero lo conocía. ¿Sí ve? Todos los países, todos los reinos de ese entonces sabían la existencia, proféticamente hablando, de que este pueblo iba otra vez a subir a la cabeza. Entonces cuando dice el versículo 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, se está refiriendo de que nada de lo que los profetas habían dicho era algo oculto, privado. A eso se refiere.
En ningún momento está diciendo el texto que usted y yo podemos interpretar la Biblia a nuestra conveniencia o que porque ellos son bautistas le interpretan por sus escuelas teológicas de esta manera, los pentecostales de esta manera, los adventistas de esa manera, los cuadrangulares de esa manera, asambleas de Dios de esa manera, los de la Alianza de otra manera, Movimiento Misionero Internacional de otra manera y la MMI de otra manera. No, eso no está diciendo. Así nos está explicando el texto. El texto se lee con el contexto que ya lo leímos y Pedro está haciendo énfasis de la profecía de los profetas. Otro ejemplo, segundo ejemplo, de que la interpretación no es privada. Cuando Pilato le dice a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús se le vuelve y le dice, ¿lo dices por ti mismo o lo escuchaste de otro? Para ser un gobernador o alguien que está subyugando a otro imperio, tenía que saber todo concerniente a la forma de fe o de doctrina que tenía dicho pueblo subyugado. Entonces Pilato sabía perfectamente por la fe judía que ellos siempre esperaban a alguien llamado el Mesías, un libertador. Entonces cuando Pilato dice luego, ¿eres tú rey de los judíos? Es porque Pilato sabía que este sí era el rey de los judíos. Había escuchado los milagros, sanidades, predicaciones, de todo. Cuando Jesús estaba colgando en la cruz, los fariseos decían, si este es el Mesías, el rey de los judíos, sálvese. La gente decía, los soldados, ¿será este el Mesías que hemos escuchado? A eso se refiere el texto cuando dice en rojo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. A eso se refiere. De la profecía del Antiguo Testamento, que todo el mundo la conocía, la de Isaías, la de Jeremías, la de Ezequiel. ¿Sí ve? Ahora, pero sigamos ahora, ya leímos el contexto, ya leímos el texto que lo han transversado por años. Ahora vamos al verso que sigue, versículo 21. Porque nunca, escuche, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Isaías en un tiempo determinado habló siendo inspirado por Dios. ¿Sí ve? Jeremías, Ezequiel y Daniel, los profetas menores, aunque todos tuvieron la profecía en diferentes tiempos, todos apuntaban a lo mismo, todos se centraron en lo mismo. Si ve, todos. No es que el uno decía una cosa y el otro lo contradecía, el otro decía otra cosa. No, nada de eso. Entonces hasta aquí nos damos cuenta que efectivamente, sí, la palabra de Dios era una sola unión. Y cuando alguien venía tratando de interpretar la Biblia de otra manera, los apóstoles, alto, así no dice la Escritura. ¿Sí ve? Entonces, hasta aquí tenemos claro. Vuelvo a leer en rojo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, en ningún momento está diciendo que fulano, sultano, el de aquí o el de allá o el de allá, deben de interpretar la Biblia a su manera o la interpretan de acuerdo a su concilio de denominación. No, eso no significa el texto. Tampoco está dando a entender eso. Que alguien lo dio a entender de esa manera y el otro lo habló porque medio lo leyó. Hemos leído el texto, el contexto y el texto que sigue, y en ningún momento está diciendo que la Biblia o la palabra de Dios o las Escrituras hay que interpretarla y respetar las diferentes formas de interpretación. Falso, así no es. Entonces, hasta aquí tenemos claro que la defensa apostólica de ese tiempo es la misma que tenemos ahora de defender la verdadera interpretación de la Biblia, la verdadera sana doctrina y no diferentes formas de interpretarla. La Iglesia de Cristo está edificada sobre verdaderos fundamentos. ¿Cuáles son? Efesios 2:20. Voy a poner el texto bíblico, ya nos estamos acercando al final del estudio bíblico. Aquí tenemos Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21. La Biblia dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Escuche una cosa. Hay muchos cristianos, muchos, incluyendo más los teólogos y pastores,
que dicen, hermanos, gracias a la Reforma, el Evangelio lo tenemos nosotros. ¿Quién dice eso? Si usted lo dice de esa manera, usted está equivocado. Muchos dicen, hermano, gracias a Martín Lutero, el Evangelio llegó y tuvimos la Reforma. No, Martín Lutero no murió en la cruz por usted. Martín Lutero no es el que dio la inspiración a la palabra de Dios. Si usted ve la reseña histórica, Martín Lutero, John Huss y Cliff y muchos más, todos estos reformadores eran católicos. Todos estos reformadores solamente lucharon contra la Iglesia Católica. Estos reformadores, todos ellos, sí, ellos aprendieron de concilios y denominaciones católicas. Aprendieron de institutos teológicos católicos. Entonces ellos en su mente solamente estaba la creencia católica. Y cuando ellos querían interpretar la Biblia, la interpretaron mal. ¿Sabe por qué? Porque ningún instituto teológico le va a dar la sabiduría para entender la Biblia. La Biblia solamente se entiende con el Espíritu Santo de Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo, ¿para qué nos entregamos entonces? Si yo puedo entender la Biblia, ¿para qué tengo que entregarme si tranquilamente la puedo entender? El alcohólico, el drogadicto, el criminal, el ateo, ¿por qué ellos no la entienden? ¿Sabe por qué no la entienden? Porque no se han entregado a Cristo y no ha venido el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Sí ve? Ahora, pero cuando en la escuela teológica o en los seminarios teológicos a usted le dicen, hermano, gracias a los reformadores, tenemos las doctrinas que tenemos hasta el día de hoy. Mentira, mentira. ¿Sabe por qué? Porque los reformadores tenían Biblias. Y esas Biblias, ¿quién cree que las escribió? ¿Los reformadores? Sí, hermano, aquí dice, mentira. Esa Biblia que usted ve que los reformadores tenían, está ahí adentro el escrito de Moisés, el Pentateuco, el escrito de Isaías, de Jeremías, las cartas del apóstol Pablo, epístolas generales. ¿Sí ve? Entonces si usted quiere fundar su fe en los reformadores de la Edad Media, ese es su criterio. Y usted sigue una tradición, ¿sí?, de la Edad Media. Es por ese motivo que hay tantas divisiones eclesiásticas. Entonces, le pongo este ejemplo pequeño. Martín Lutero, que tenía un criterio, y John Huss tenía otro criterio. Entonces ellos, cuando se sentaban a estudiar la Biblia, tenían debates. Martín Lutero no entendía las profundidades, John Huss tampoco. Se dividieron, y a base de más reformadores que se dividieron, es lo que en la actualidad tenemos estos grandes problemas. ¿Cuáles son los problemas? Bautista, Asambleas de Dios, cuadrangulares, pentecostales, unión, y todos están por separados. Todos están por separados. Aunque digan somos uno en Cristo, no, mentira. No son uno en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cada uno tiene su diferente forma de interpretar, pero ellos nacieron de la Edad Media. Usted y yo nacemos de Cristo y con fundamentos como los que vamos a leer ahorita. En negro dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. No dice Martín Lutero, no dice John Huss, no dice reformadores, sino los apóstoles. Esa base doctrinal que usted y yo tenemos como fundamento es las epístolas generales, las cartas de Pedro, Apocalipsis, Santiago, Hebreos, Filemón, las cartas del apóstol Pablo, Hechos de los Apóstoles, los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, profecías que no se han cumplido del todo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los mandamientos. Entonces abajito tenemos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Jesucristo está encerrado la ley y los profetas, los evangelios. Jesucristo es la palabra viva. Yo soy el pan que descendió del cielo, dijo Jesús. El que me come tendrá vida eterna. Come. ¿Cómo es comer? Leer su palabra. Leer su palabra. Entonces, hermana y hermano, usted, si quiere seguir fundado en la reforma protestante, esa reforma, mire la historia, tómese el tiempo que sea y se va a dar cuenta que esos reformadores, la mayoría de ellos no eran cristianos, solamente luchaban contra el catolicismo.
Y las personas que siguieron a ellos seguían en lo mismo y formaron sus grupos que hasta el día de hoy es el problema que tenemos en la actualidad. Concilios, 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 denominaciones, 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 divisiones. En eso quedó la Iglesia de Cristo. Ahora, lo que sí podemos decir, verá, Jesucristo mandó a 70 personas a predicar. Después mandó otros 70. Los discípulos, Felipe, Esteban y otros que fueron esparcidos, predicaban el Evangelio en muchos lugares. No es por los reformadores. La palabra de Dios ya había sido esparcida. Pero los reformadores tienen un pasado oscuro, que eso lo vamos a ver en un próximo estudio bíblico, y usted se va a dar cuenta por qué es que Dios permitió que estos hombres salieran adelante, porque tenía que salir la falsa doctrina, la cizaña y la división eclesiástica de la levadura en 3 medidas de harina. Bueno, ahora vamos a volver a otro gráfico más. Aquí está, ¿no? A ver, aquí. Muy bien. Quiero ponerlo aquí. A ver, ¿dónde me pongo la cámara? Para poder ver bien. Vamos a ponerla a este lado. Aquí. Aquí. Bien. Podrán haber muchas denominaciones y concilios, porque de ley los hay y no van a cesar. Y cada iglesia, como usted ve en la pantalla, aquí tenemos Bautista, Asambleas de Dios, Pentecostal, Cuadrangular, MMM, Alianza, MMI, unos que dicen cuando dicen somos evangélicos, dicen algunos, no pertenecen a ningún grupo denominacional. Pero ejemplo, dicen así, nosotros somos cristianos evangélicos y el título que tenemos es el Arca de Noé. Nosotros somos evangélicos y el título dice el Arca del Pacto. Pero sus raíces doctrinales, ¿sí?, son medio confusas, medio extrañas. ¿Sí ve? Entonces, tenemos lo siguiente. Como título en negro dice, podrán haber muchas denominaciones y concilios, pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, todas las denominaciones, todos hablen, prediquen y enseñen una misma doctrina. El eslogan que se oye, hay que respetar las diferentes creencias, es falso. Así no es. Ya vimos Pedro, cuando dice interpretación privada, en ningún momento se está refiriendo, en ningún momento está enseñando ese texto, que usted y yo podemos interpretar de nuestra manera. Eso no significa. Ya leímos el contexto, leímos el texto y el otro texto, y jamás la Biblia manda a que se interprete de diferente forma. Ya vimos cómo Pablo refutó eso y en la actualidad nosotros refutamos también. Hermana y hermano, de parte de nuestro Señor Jesucristo, llegamos a la culminación de este estudio bíblico. La defensa apostólica. El apóstol Pablo dijo, hablen todos una misma cosa. ¿Podremos ser muchos creyentes? Claro que sí, pero no puede haber diferentes interpretaciones de la Biblia. Por muy teólogo, por muy erudito o por mucha denominación que tenga un alto nombre o logotipo, o credo o personas, no, Pablo dice, no puede haber diferentes interpretaciones de la Biblia o diferentes credos. Una sola doctrina, un solo fundamento doctrinal, no 2, ni 3, ni 4. Espero que este estudio bíblico les haya servido de mucho. Ya pronto vamos a mandar el otro estudio bíblico. ¿Por qué Dios permitió que estos hombres llamados reformadores salgan adelante? ¿Y cuál fue el fin de ellos? Sí, ¿cuál fue el fin? ¿Cómo fue que murieron? Terriblemente. La paga del pecado es la muerte. Pero nosotros no seguimos reformadores. Estamos fundados sobre fundamento sólido que es cartas, epístolas, ¿sí?, los profetas y la principal edificación, Jesucristo. Dios les bendiga a todos. Espero que esto se haya sido de gran bendición. Y para las personas que deseen, por WhatsApp les vamos a mandar este estudio bíblico, hoja por hoja, ¿sí?, aparte de este video, para que usted también sea de gran bendición y edificación a su congregación. Dios le bendiga. Se despide el hermano Javier Aguiño desde Guayaquil, Ecuador.